El Evangelio de Juan es la palabra de Dios, transmitida a nosotros a través del apóstol. Como toda la Biblia, es iniciativa de la voluntad de Dios más que de la humana. Juan no fue más que el instrumento voluntario que el Espíritu Santo utilizó para transmitir muchos temas cruciales: la palabra, la luz, el pan, el agua, el Espíritu Santo, la unidad, las señales o milagros, el testimonio y la profecía. Bienvenidos al estudio de Temas en el Evangelio de Juan. Lección 6. El testimonio de la multitud. Jueves 7 de noviembre. El último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón». Juan había registrado en numerosas ocasiones las audaces declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, de quién era y qué había venido a hacer. Las líneas citadas anteriormente de Juan 7, 37 y 38 son otro ejemplo de lo que Jesús afirmó acerca de sí mismo y de lo que haría en favor de todos aquellos que acudieran a Él. Eran afirmaciones sorprendentes. Cuando Jesús habló a los judíos que asistían a la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál fue la respuesta de muchos de ellos? Leo Juan 7 del 37 al 53. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: «Verdaderamente este es el profeta». Otros decían: «Este es el Cristo». Pero algunos decían: «¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?». Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no le habéis traído?». Los alguaciles respondieron: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Entonces los fariseos les respondieron: «¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es». Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Algunos dijeron que él era el profeta anunciado por Moisés. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero esto suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, que debía ser descendiente de David y que tenía que nacer en Belén, todo lo cual era cierto acerca de Jesús, aunque muchos parecían no saberlo. Incluso los oficiales que lo arrestaron quedaron perplejos ante él y su elocuencia. Los fariseos respondieron a los oficiales con una pregunta: ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esta pregunta de los fariseos dio a Juan la oportunidad de convocar nuevamente al testigo Nicodemo, quien tras su encuentro con Jesús procuraba protegerlo de las maquinaciones de sus pares. Él dijo: ¿Juzga nuestra ley a un hombre sin primero oírlo y sin entender lo que ha hecho?
¿Aceptó Nicodemo a Jesús como el Mesías? Aunque su intervención en favor de Jesús ante el Sanedrín no es suficiente para afirmarlo, tal acción, sumada a lo que hizo después de la muerte de Jesús, es evidencia sólida de que llegó a creer en él. Y así, la respuesta a la pregunta de los fariseos en Juan 7:48 fue: sí, uno de los fariseos creyó en él. Juan 7:49 dice: mas esta gente no sabe la ley, maldita es. ¿Qué decían los líderes que mostraban su desdén por las masas que seguían a Jesús? ¿Qué lecciones podemos extraer de ello? Mientras llevaba la naturaleza humana, Cristo dependía del Omnipotente para su vida. En su humanidad se aferraba de la divinidad de Dios, y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer lo mismo. No dejes de estudiar la palabra de Dios.